Un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda plantea que cerca de 190 grandes empresas del país que cuentan con una flota de camiones paguen el diésel a precio internacional. Compañías como Argos, El Cerrejón y Sajen Cemes, entre otras, pasarían a pagar el galón de diésel a 16.000 pesos. Hoy su valor está en 9.000 pesos en promedio. Se tendrá en cuenta quienes consumen en promedio más de 20.000 galones al mes. Hace más de 4 meses el ministro de Hacienda había dicho que el diésel subiría solo después de elecciones y ahora se presenta esta propuesta. 4 meses sería noviembre y en noviembre empezamos a hablar, a mirar si comenzamos a hacer algo con el diésel. Por lo pronto no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral. Y aunque el borrador de decreto no se aplica a los transportadores de carga ni a las empresas de transporte público o generadoras de energía, a los voceros del sector de carga no les gusta esta propuesta, que según ellos nunca se presentó en las mesas técnicas. Nosotros como sector de transporte de carga realmente rechazamos esa propuesta del gobierno nacional. Así ellos piensen que no nos afectan a nosotros los transportadores, claro que nos afectan. Y más aún, cuando están incumpliendo la palabra, porque nosotros tenemos unas mesas técnicas en donde estamos analizando el cómo llegar a un ajuste del diésel. No de un aumento, sino de un ajuste. Que al subirle a esos grandes generadores de carga, a esas grandes industrias, ellos tienen que trasladar ese costo al consumidor final. Además, una medida en ese sentido no se puede adoptar porque sería inconstitucional. Es importante tener en cuenta que en Colombia existe el derecho a la igualdad y esta norma que está planteando está violando ese derecho que es constitucional. De acuerdo con Fedetrascarga, un ajuste en el diésel y los que se esperan de peajes afectarán considerablemente los costos y eso lo pagarán todos los colombianos. Tanto los peajes como el ACPM nos suman en el costo de nosotros el 55%. El ACPM suma el 40% en la canasta de costos de nosotros y los peajes suman el 15%. Se dice que tienen que hacer el próximo año 2 aumentos de tarifa de peajes. Nosotros estamos proponiendo que solo suba uno, el valor del IPC. Los transportadores dicen que han llevado a la mesa una propuesta para que el precio se vincule con los costos que se dan en el país. Se le hizo una propuesta al gobierno muy concreta sobre la Fórmula Colombia, que es la manera como pretendemos nosotros, y obviamente con argumentos estrictamente técnicos, sea establecido el valor del combustible. Los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía establecerán el procedimiento a seguir para determinar el valor. Y el objetivo es que esas grandes compañías no sigan recibiendo los beneficios del subsidio de combustible. Además, quedan los 2 incrementos mensuales pendientes en materia de gasolina. ¿Por qué será, Paula, que el gobierno llega a unas mesas técnicas, negocia una cosa y luego sale y hace todo lo contrario? Pues a yo que creo es... Así pasó con la reforma de la salud. Dijo que no, que iba a negociar lo de Carolina Corcho. Carreta, pasó lo de y lo ganó, pues en el primer round. La reforma de la salud lo ganó, sin duda. Este tema se habló en las mesas técnicas con los transportadores de carga y se hizo todo lo contrario. Ellos piden 1, le van a clavar 2 y el riesgo de que los transportadores salgan y bloqueen el país es enorme. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Este tema de aumento de los combustibles es una papa caliente con la que nadie se quiere meter, pero justamente por lo mismo debería tratarse mejor, ¿no? Porque lo vuelve todo más complejo, anuncios que se ven un poco improvisados. Mire lo que estaba diciendo el representante del gremio, lo que está diciendo Fedetrascarga, y es que les están incumpliendo la palabra. Y es un gremio que no se va a quedar quieto ni se va a quedar callado cuando de verdad se tome una medida de un aumento de una manera arbitraria, si se puede llamar así. ¿Aguanta 1 o 2 alzas? Hay que recordar, estamos hablando por una parte de peajes, por otra parte... los peajes. Por otra parte el precio del diésel, pero es que aquí entonces sí. empiezan a cambiar como la estrategia, que ya sería no a la persona que maneja el carro que se transporta con diésel, sino a las industrias, un tema enredadísimo. Pero no se le olvide, Paula, que el ministro dijo, antes de elecciones nada. Después de elecciones vienen las alzas. Es verdad. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser una persona para decir, bueno, usted es de tal empresa, va a pagar más, usted, su carro no es de tal empresa, va a pagar menos, como lo de los taxis, ¿no? Claro, y eso lo que genera es más informalidad y genera incluso la posibilidad de corrupción y la posibilidad de fraude. Pero separemos los 2 temas. Primero, el de los peajes. Acuérdense ustedes, hace 11 meses, cuando estaba arrancando este año, debería haberse dado un aumento en los peajes, como todos los primeros de enero. A nadie le gusta que le aumenten el peaje, pero bueno, esa era la norma. Y era la norma, entre otras cosas, porque hay un contrato entre el Estado y los concesionarios, que son los que construyen las vías. Las vías, en buena parte, en un 30% más o menos, se financian de los peajes y por lo tanto hay un contrato que prevé esos aumentos. Pues bien, el exministro, el inefable Guillermo Reyes, decidió en su momento que no iba a subir peajes porque eso era lo más chévere, lo más populista, no subirle peajes a nadie, y mandó la papa caliente hasta el día de hoy, que no se han subido los peajes,
hay posibilidad de que se demande y se le ganen demandas al Estado cuantiosísimas por cuenta del incumplimiento de los contratos. Y ahora viene la papa caliente, porque en enero se sube el peaje que se debió haber subido hace un año, y el peaje de enero próximo, ¿cuándo se va a subir? Ahí es donde los transportadores dicen, no señor, solo una vez. ¿Y quién va a bajar? ¿Quién va a encontrar la posibilidad de allanar esas diferencias? Vamos a ver quién es el genio. Mientras tanto, el exministro Reyes está fungiendo como embajador en la fría Estocolmo en este momento. Pero vamos al otro problema, que es el problema del diésel. Es valiente este gobierno, y hay que reconocerlo con todas sus letras, valiente y además de eso responsable al haber subido el precio de la gasolina, cosa que no hizo el gobierno de Iván Duque, que debió haberlo subido en su momento. Pues bien, se le metió al problema y empezó a tratar de resolver el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Falta el diésel en este momento. Lo que estaba trabajándose en las mesas era un aumento gradual, paulatino, viendo a ver qué se puede hacer con llegar a ese precio finalmente de equilibrio. Y lo que ha decidido el gobierno con este borrador de decreto es nada de aumento gradual. Para unos se les aumenta todo del sopetón y para otros no se les aumenta. Ahí es donde vienen las diferencias difíciles. Hay verdaderamente, como dicen los directivos de Fedetranscarga, una violación de las normas y de la Constitución al establecer tratos diferenciales para actores económicos que son similares. Punto número 1. Punto número 2. ¿Se imaginan dos surtidores de esos que estamos viendo allí? Uno para camiones tipo A, otro para camiones tipo B. ¿Qué estación de gasolina va a incurrir en esa inversión a estas alturas para ver cómo trata de proveer ambos tipos de diésel a distintos precios? Punto número 3. ¿Acaso las empresas grandes son siempre más ricas y más prósperas que las chiquitas? Conocemos muchas startups, muchos emprendimientos que son millonarios en el mundo y no necesariamente esas empresas grandotas que muchas veces dan pérdidas. ¿Cuál es el sentido económico, si ustedes quieren, ético, de equidad, de decir duro con los grandes y suave con los chiquitos? Y finalmente, lo que estábamos diciendo al comienzo, no toda la flotilla de una empresa grande es propia, por lo tanto subcontrata. Y el que subcontrata, entonces, ¿qué? ¿Ese no va a ser objeto de este tipo de aumento? Entonces se va a generalizar la subcontratación, la tercerización, que es lo que el gobierno quiere evitar por otro lado con la reforma laboral. Mejor dicho, zaperoco absoluto, le auspicio poco éxito a una medida de este estilo.